Mis amados hermanos, muy buenas noches en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a empezar directamente con el desarrollo de las preguntas enviadas por ustedes. Anoche quisimos hacerlo, pero la señal estaba inestable y esta noche lo haremos. La respuesta a todas las preguntas que alcance el tiempo, ¿ya? Usualmente lo programamos para 2 horas de respuesta para que el video no se haga tan pesado y pueda subirse rápido. Por mí no habría problema si lo hacemos toda la noche. Ustedes saben muy bien eso. Es por cuestiones de edición de video. Muy bien, mis amados hermanos, esta noche vamos a continuar con la pregunta que quedó pendiente de nuestro hermano Roger Santa Cruz y luego con las demás que enviaron, ¿ya? Dice así nuestro hermano Roger. Pongamos todos atención, por favor. No se descuide, siempre con su Biblia allí. La intención, mis amados hermanos, es aprender por nosotros mismos a hacer nuestros estudios bíblicos. Primera, segunda, usted cuando entiende las cosas lo puede poner en práctica en su vida. Luego, puede enseñarlo a los demás así de fácil, bien práctico. Cualquiera puede hablar de palabra de Dios, pero el problema es que muchas veces se habla, pero no se entiende. Y entonces queda solamente en una teoría. No se puede vivir. Si usted quiere tener realmente la presencia continua, sentir la presencia continua de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre estará allí donde se hace su voluntad. Ya, muchas veces nosotros queremos sentir su presencia, pero no hacemos su voluntad. Entonces, a veces tanto tiempo pasamos así, resulta que nos hastiamos, nos hartamos, nos desesperamos. Pareciera que todo es una mentira. Voy a hacerlo más práctico, mira, Doris Centurión. Cuando digo yo hacer su voluntad, debe ser en todo, pero voy a ponerles como ejemplo esto. Cuando les viene un problema, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que reniegues o te preocupes o pidas que Dios te dé paz, fortaleza y tranquilidad? Bueno, la voluntad de Dios es que lo pidas, paz, fortaleza y tranquilidad. Entonces, justo viene el problema, llega el problema, pues resulta que yo comienzo a orar y digo, Señor, dame paz, fortaleza y tranquilidad. Y me concentro en eso y no doy lugar a la preocupación, a la cólera. Eso es la voluntad de Dios. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Decimos hacer la voluntad de Dios, pero después que hemos renegado, después que nos hemos preocupado, angustiado, cuando ya nos hemos embarrado. Pues en esos casos, no es que Dios no nos quiera escuchar, solamente que somos indignos ya pues ante Él. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? En esos casos, de primero habernos ensuciado, tenemos que pedir perdón y pedir que nos limpie, ¿ya? Y no solamente eso, sino que nuestra conciencia se queda pensando que a lo mejor no nos limpió, que siempre lo fallamos, renegamos, que siempre estamos ahí como que siendo inmaduros, indecisos, temperamentales. Entonces, si directamente empiezas a hacer la voluntad de Dios, te ahorrarías incluso esos pensamientos. Hay que tener en cuenta eso siempre, en lo más ínfimo, en lo más débil, en lo más sencillo. En todo hay que ponerlo en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando yo tengo que decir o contar algo, primero evalúo, ¿será útil para la otra persona que cuente esto? A lo mejor es un chisme, o a lo mejor mal se entiende, a lo mejor es innecesario. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Cerrar la boca. Entonces cerramos la boca y nos ahorramos muchos problemas. Santiago capítulo 3 nos habla acerca de la lengua. ¿Qué dice? Que la lengua es un mundo de maldad. Más de la mitad de nuestros pecados lo cometemos por nuestra lengua. Y muchos de los problemas vienen a causa de nuestra lengua.
Hijos de Dios, si guardásemos más silencio, menos problemas tendríamos. Así que, hijos de Dios, siempre buscar primeramente hacer la voluntad de Dios. Y esa es la intención de cada estudio bíblico, que se entienda claramente cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo pongamos en práctica en nuestras vidas, ¿ya? Dice así, por sus frutos los conoceréis. Lucas 6, 43 y 47. No es buen árbol el que da malos frutos. Desde aquí empecemos. Mira, Doris Centurión Coronado. Nuestro Señor Jesucristo trata de representar el reino de los cielos, la vivencia o la forma como se debe diferenciar el reino de los cielos del reino de este mundo. Él lo hace en este momento en forma de, o lo simboliza con árboles, pero no cualquier árbol estéril, sino árboles que dan fruto. Las personas que son como árboles que pertenecen al reino de los cielos o al reino de Dios, es sinónimos, se deben concentrar en lo siguiente, que deben dar frutos sí o sí, ¿ya? Las personas que pertenecen al sistema de este mundo también viven dando fruto. Así que los dos árboles dan fruto. Nuestro Señor Jesucristo dice que los árboles del reino de los cielos son árboles buenos porque dan frutos buenos. Vamos a suponer que usted no conoce un árbol, pero ese árbol tiene abundante fruto y usted está muy de hambre. ¿Qué hace? ¿Cómo sabe usted si vale o no vale la pena comerse ese fruto? ¿Qué nos dicen los expertos en esto? Si ves a algún animal o algún ave que come ese fruto, tú también puedes comer. E incluso te recomiendan que el pedazo que dejó el ave es lo comas tú. Porque ellos saben muy bien diferenciar en su naturaleza, en su mundo, en su hábitat, que sí y que no vale comer. Ese es uno de los secretos por si acaso. ¿Evitaría usted envenenamientos? Muy bien, pero los árboles que representan el sistema de este mundo también viven dando fruto. Y sus frutos, según la enseñanza del Señor Jesucristo, son malos frutos. ¿Por qué? Porque son malos árboles. Ahora hay un problema nuestro, Doris Centurión, por ser hijos del reino de los cielos, ciudadanos del reino de los cielos y vivir en esta tierra, corremos el riesgo de dar frutos mixtos, o sea, malos y buenos, por momentos malos, por momentos buenos. Pero mi Señor Jesucristo dice, concéntrense en que todos sus frutos sean buenos. No me gusta la mezcla. En cuestión de árboles, literalmente, en árboles está fácil, ¿no? Salvo que sepan hacer injertos. Pero en cuestión de personas está más complicado, porque hay que tener mucho cuidado de qué cosas son frutos buenos y qué cosas son frutos malos. Entonces, ¿qué es frutos buenos? Viene desde la raíz de esto. Cuando el joven rico se acerca a mi Señor Jesucristo y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? Al parecer, el joven rico ve que este maestro es ciudadano del reino de los cielos y él quiere ser también semejante, pero no sabe quién es ese maestro al cual se está dirigiendo. Y Dios le dice, bueno, hay solo uno, Dios. Él es bueno. Entonces, ¿cómo se concluye en esto? Que todos, si queremos llevar frutos buenos, tiene que ser exactamente eso que Dios lo llama bueno. No que el hombre, la sociedad, la cultura lo diga que es bueno, sino lo que el bueno diga que es bueno. ¿Quién es bueno según Jesús de Nazaret? Es Dios, el Padre. Entonces, ¿dónde están sus enseñanzas? Sus enseñanzas están las que vino a dejarnos su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd. Y ese Hijo hizo todo lo bueno, habló
y nos demostró que sí se puede hacer en este cuerpo carnal, con estas limitaciones físicas, sí se puede hacer lo bueno. Entonces, ¿cómo nosotros daríamos frutos buenos? Si nos consagramos, nos dedicamos, anhelamos, confiamos, insistimos en que en cada momento sus palabras, sus enseñanzas, se vuelva un hábito, un estilo de vida en nosotros. No solo de esa manera seríamos árboles que dan fruto bueno. Eso nos obliga a leer la Biblia profundamente, entenderla, y además a orar y ayunar. Hábitos que nunca deben faltar en un hijo de Dios. Así de sencillo. Ahora sí vamos al texto. No es buen árbol que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ciertamente todo lo que les expliqué, lo dice acá mi Señor Jesucristo. Nuestro hermano hace un comentario acá y dice, en estos versículos se nos llama a ser buenos árboles para dar buenos frutos. Además de Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ciertamente. Ahí hace una comparación con la planta de uva o vid, como se suele llamar. El tallo principal dice ser Jesús y las ramas que se llaman pámpanos, las que dan fruto, son sus hijos. La única manera que esta vid dé fruto es que lo haga a través de sus ramas, ya que el tallo tiene todos los nutrientes necesarios que lo puede dar únicamente aquellas ramas que viven pegadas, absorben todos los nutrientes del tallo principal. Entonces, ¿cómo se concluye en esto? Que nosotros únicamente daremos fruto si es que somos ramas de esa vid, del tallo principal llamado Jesús. Entonces, ¿cómo es esto? Todos los nutrientes están en su doctrina, en lo que habló, predicó, enseñó y demostró con acciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para dar fruto y fruto abundante? Concentrarse en los mandamientos, en las enseñanzas teórico-prácticas de nuestro Señor Jesucristo. Y Johnny Bassan dirá, hermano, oiga, hágame entender esto. Tengo que aprenderlo todos los mandamientos de él, como usted nos está insinuando hacerlo. Sí, pero no solamente aprende, sino dedícate a comprobarlo en tu vida si da o no resultado. Dedícate a buscar ese cumplimiento sí o sí en tu diario vivir. Si tú comienzas a hacer un estudio exhaustivo, como los discípulos aprendieron de Jesús, todo lo que escribe Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que ahí se narró, eso se puede hacer en tres semanas, máximo. Oiga, pero el ministerio de mi Señor Jesucristo se hizo en 3 años y medio. Y el tiempo restante, ¿qué pasó? El tiempo restante, los discípulos aprendieron de Jesús por la relación continua con Él, por el mirarlo a Él, por el verlo cómo actúa en cada circunstancia de su vida, en cada problema, en cada adversidad. Eso es lo que más les hizo aprender acerca de mi Señor Jesucristo. No piensen que son las enseñanzas teóricas el medio por el cual más aprendemos, sino la práctica continua, el verlo continuamente. Y Johnny Bassan dirá, hermano, sí, está bien. Ellos estaban físicamente allá. Les era posible verlo, el caminar, el accionar. La forma como vivía o convivía mi Señor Jesucristo con ellos. Pero a nosotros, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos eso? Es una muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo vivir viendo, observando cómo reacciona Él ante cada adversidad? ¿Sabes? Él es en forma de espíritu y quiere materializarse en ti corporalmente. Y quiere que si tú vives haciendo su voluntad, decidiendo totalmente el poner en práctica sus enseñanzas, Él mismo actuará a través de ti. Y te darás cuenta que tú en tus cabales nunca hubieras reaccionado así de esa manera ante esa adversidad. Cada vez que busques poner en práctica en tu vida, Él se mostrará a través de ti solucionando tus problemas. Entonces verás cómo reacciona Él.
Entonces tendrás una relación continua con Él y te gustará vivir así. En todos aquellos que han puesto en práctica las enseñanzas de Jesús de Nazaret, han podido experimentar cómo actúa Jesús en sus vidas. Solo así es real. Y nunca te cansarás, nunca dudarás, nunca tirarás la toalla. Es en la obediencia que Él se revela en nosotros. Así que adelante, mis amados hermanos. No se desanimen. ¿Ya? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nos dice que para dar fruto en abundancia debemos permanecer en Jesús de Nazaret. ¿Y sabe usted qué es permanecer? Permanecer no es hacer paréntesis de vez en cuando. Permanecer no es darnos vacaciones de vez en cuando. Permanecer es permanecer. Continuamente estar allí en contacto con Él. Obedientemente, en cada circunstancia de nuestras vidas, haciendo su voluntad. Eso es permanecer. Desde que somos hijos de Dios hasta que Él determina llevarnos de este mundo. Eso es permanecer. Nosotros generalmente no permanecemos. Cuando vienen tiempos de bonanza o ansiamos, queremos, anhelamos algo que llegue a nuestra vida, nosotros estamos permanentemente buscando. Pero cuando no llega rápido eso que queremos, comenzamos ¿qué? A divagar, a apartarnos, a alejarnos, a dudar. Eso no es permanecer. No importa la circunstancia de su vida, usted permanezca en él. Oiga, pero veo que no da resultado. Siga permaneciendo en él. Sigo permaneciendo y no me da resultado. Siga permaneciendo en él. Porque la palabra dice permanecer. Eso es obedecer a sus mandamientos. No solamente es cuestión de que vaya al culto, cante, sepa de memoria algunos versículos bíblicos o lea incluso sus palabras, sino permanecer poniéndolo en práctica su palabra en nuestro diario vivir. A eso debe llamarse permanecer. Así debe entenderse. Porque la rama o el pámpano no se arranca del tallo y espera dar fruto. No, moriría entonces. ¿Qué tiene que hacer? Mantener, permanecer unido al tallo, que en cualquier momento va a dar fruto. Hay temporadas donde no hay fruto, permanece en ella. Hay temporadas que sí hay fruto, entonces dará fruto. Cada cosa en su temporada. Muchas veces nosotros queremos rápido todo. Estamos viviendo en una sociedad descartable. No permanecemos. Buscamos, como no nos da resultado algún medio, buscamos otros medios. No, solamente usted cuando permanezca en Jesús dará fruto. Y si no, nunca va a dar fruto. Nunca va a experimentar ese poder de Dios actuando a través de ti. Nunca va a sentir su presencia. Solamente en aquellos que pertenecen se hace realidad estas cosas. Pertenecen, no, permanecen también. Luego dice nuestro hermano, también en la parábola del sembrador, en el buen terreno es donde solamente se da fruto, pero se da al 30, al 60 y al 100 por uno. De aquí se puede deducir que debemos ser un terreno fértil para dar fruto y que para darlo al 100 por uno debemos permanecer constantemente en Jesús de Nazaret. Totalmente cierto. Como les había dicho la vez pasada, aunque lo había hecho en porcentajes, y como que en 100 por uno no lo entienden muy bien o comúnmente no estamos acostumbrados a eso, más hablamos del 30%, 60% y 100%. No dice así en la traducción bíblica, pero lo había usado de esa manera. Pero vamos en esta noche a lo siguiente. Cuando usted da al 30 por uno, quiere decir que el restante para el 100 por uno lo está haciendo de acuerdo al criterio de este mundo. Solamente un 30 por uno está dedicándose a hacer la voluntad de Dios. Muy bien, cuando dice al 60 por uno, hay un 40% que todavía el sistema de este mundo da fruto a través de usted. Todavía hay inclinación, algo por las cosas del mundo, pero al menos hay un avance. Pero si usted quiere dar al 100 por uno, ¿qué quiere decir? 100% la doctrina de Cristo está presente en cada momento en su vida.
Ok, ¿por qué? Porque solo así recibirás todos los nutrientes que el pámpano debe recibir del tallo principal. Solo así, cuando permaneces cumpliendo, obedeciendo, poniendo en práctica su doctrina, entonces se hará realidad totalmente eso de Cristo en nosotros. Y tendremos que la mente de Cristo. No hay que tener la mente de Cristo cada 3 horas o cada 12 horas. Hay que mantenerlo ese concepto de Cristo en nosotros, valga este término que está muy de moda, el concepto, el ejemplo, el modelo de Cristo en nosotros, quiere decir concepto. El modelo de Cristo en nosotros debe permanecer las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los meses del año. Busquemos siempre eso. Doris Centurión, lo primero que tienes que hacer al levantarte es date cuenta que estás viva todavía, porque vivimos como sonamos. Y estamos vivos es por la pura misericordia de Dios. Algo todavía quiere hacer Él con nosotros y en nosotros. Entonces, continuamente voy buscando cuál es su voluntad, cuál es su propósito en mí de Él. Entonces ya no eres tú, es Él en ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a encontrar una paz, una tranquilidad, una liviandad en ti. ¿Por qué? Una alegría continua. ¿Por qué? Porque Él es alegre. Él es gozoso continuamente. Nada le preocupa. Nada le causa incertidumbre. Todo es conocible para Él, conocido para Él. Y de esa manera, su presencia hace que usted viva así también. Sépalo muy bien que cada vez que usted vive triste, preocupado, angustiado por algo, es que Él no está presente allí en su vida. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente? Ir y decirle, Señor, esto no es tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir como tú viviste en esta tierra. No te preocupó las cosas, los sucederes de este mundo. Así también quiero yo. Sé franco y directo con Él. Y déjate también usar, pues, no te enterquezcas. No pienses que tú tienes la razón. Nunca el ser humano tiene la razón. Tendrá una razón humana, una forma de entender humana, pero nunca la divina. Usted busque que la divina se haga realidad en usted, no la humana, porque de humano demasiado tiene ya. Muchas veces, Doris Centurión, queremos humanamente conocerlo al divino, humanamente deducir, cavilar, meditar, hacer un perfil claro de él. No, hijos de Dios. Así no se puede. Para tener claro la imagen y semejanza de él, usted tiene que subir al siguiente escalón, al escalón divino, espiritual. Por el espíritu tienes que hacerlo, no por la mente racional. El espíritu te tiene que ayudar en eso. ¿Estamos? Hay que tener cuidado. Es como si usted fuera Dios y su situación de humano fuera la hormiga. Cuando tú ves que una hormiga o un grupo de hormigas recibe un golpe, algunas mueren, otras son chancadas, otras se desesperan y todos se movilizan. Tú no lo puedes entender a ellas. No sabes por qué reaccionan así. Pero ¿qué pasará si tú desciendes al nivel hormiga? Entonces entenderás su comportamiento. Entonces sabrás el por qué así viven, por qué actúan de esa manera. Pero desde tu mentalidad de humano no puedes. Eso pasó con nuestro Dios. Jesús tuvo que hacerse hombre para entendernos y vivir nuestra realidad. Ahora espera que nosotros dejemos esta humanidad muy mundana que tenemos y nos elevemos a su dimensión de Él. Eso quiere en nosotros, quiere que su espíritu more en nosotros. Solo así podemos algo entender, conocer de Él. Sin ese espíritu no podemos nada saber de Él. Así que hay que ser también mansos y humildes, porque muchas veces mal hemos querido conocerle humanamente, esperando respuestas de Él muy humanas, de acuerdo a nuestros raciocinios, de nuestros entendimientos. Pues no, hay que humillarnos,
Hay que morir a la carne y decirle, Espíritu, ven y muéstrame realmente cómo es las cosas espirituales, porque no tenemos ni idea. Eso, para hacer eso, es necesario mucha dosis de humildad y sencillez y mansedumbre. Luego dice nuestro hermano la pregunta, ¿cómo podemos lograr eso? Y llevar fruto. Ya se lo explicó. Mateo 12, 35, 36. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Vamos empezando desde acá. ¿Quién es bueno? ¿Quién es únicamente bueno? Hay un solo bueno, Dios. ¿Y nosotros podemos ser buenos? Sí, si es que Dios toma el control de nuestros corazones. Por nosotros mismos no sabemos quiénes somos. ¿Somos buenos o somos malos? Pero según nuestro Señor Jesucristo, desde ya somos malos. Y no sabemos para lo que es peor, ni qué es lo que existe realmente en nuestros corazones. Engañoso es el corazón y perverso, dice Jeremías. ¿Quién la conocerá? Dios, el únicamente que escudriña todas las intenciones de él. ¿Qué tenemos que hacer humanamente? Reconocer que somos perversos, reconocer que somos malos, reconocer que por naturaleza tenemos inclinación al pecado, a la desobediencia. Luego de reconocer, pida perdón por todo eso y luego diga, Señor, quiero que tú te hagas realidad en mi vida. Pero ¿cómo es eso que Él se haga realidad en nuestras vidas? Cuando vivimos haciendo su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En su palabra. Muchas veces decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, moldéame, Padre. Por favor, enséñame a ser manso y humilde. Y hasta ahí queda la oración. No, hijos de Dios, tienes que leer, tienes que entender, comprender cómo vive un manso y un humilde. El mejor de los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. Así tal cual vivió en esta tierra. ¿Qué hizo? ¿Cómo pensó? ¿Cómo habla el manso y humilde? Entonces comienza a imitarlo a él. A eso se refería Hebreos 12:2 cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en Jesús no es buscarle en el cielo o mirarle en otra persona, es verlo en su palabra, su comportamiento, su forma de actuar en cada instante de su vida. Eso es poner los ojos en Jesús y vivir de acuerdo a eso. Solo así Jesús será nuestro modelo a seguir. Entonces decía acá, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón, malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Y cuál es palabra ociosa? Usualmente nos han enseñado que es las groserías, las obscenidades y cosas semejantes. ¿Qué razón tiene? Otros piensan que es la ciencia, la filosofía, la religión, el arte, la política de este mundo. Pues yo, de mi parte, les diría que todo eso, todo lo que tiene que ver con el sistema de este mundo, es una palabra ociosa. Muchas veces estamos horas de horas hablando de política, hablando de la realidad nacional y de los problemas. ¿De qué sirve eso? De nada. Todo eso es una palabra ociosa. Los hijos de este mundo, los hijos de este reino, de esta tierra, está bien que hablen esas cosas y se quieran matar por esas cosas. Está muy bien que apliquen todo su tiempo en discutir esos asuntos, pero los hijos del reino de los cielos han de hablar siempre del reino de los cielos como prioridad. Ya les había dicho una noche que todo lo que los medios de comunicación publican son puras mentiras, falacias. Siempre dando cabida a lo que tiene que dar cabida, tratando de escondernos la realidad de las cosas. Y vivir viendo o leyendo los periódicos o la televisión o cualquier otro medio social no es estar bien informado. Estar bien informado es leer la palabra de Dios y el Espíritu que nos revele el porqué de cada situación. Esa es la mejor manera. Porque el presidente o la nación tal está en tales o cuales problemas. El Espíritu nos ha de revelar el porqué de las cosas. Esa es la verdad. Si a usted le gusta la verdad, eso tiene que hacer todos los días. Ya que los otros medios de comunicación solo mentiras publican. Y todos los días. Parece que para ese fin los creó el sistema de este mundo. Para mentirnos. Y vivir
nosotros, ciega y perdidamente haciendo comentario de lo que dijo el medio de comunicación que engaña, o miente, o finge. Es mentira todo. Todo lo que el sistema de este mundo te ofrece es una palabra ociosa. No solamente las obscenidades o las groserías. Todo en este mundo es algo ocioso, una pérdida de tiempo, dedicarse a eso. Muy bien. ¿A qué palabra ociosa se refiere? A todas. Jesús es bien celoso con sus hijos. Él quiere que nos concentremos totalmente en lo que es de su reino. Y mi hermano Roger, el que hizo la pregunta, dirá, hermano, ¿y si leo mis libros de medicina? ¿Qué opina Dios al respecto? Dios está muy de acuerdo que cada quien se desarrolle en esas capacidades que Él naturalmente nos ha dado. Está muy de acuerdo. Así que no se preocupen los médicos, los profesores, los agricultores, todo tipo de profesional. Lo que está mal o está contra la voluntad de Dios es que usted lo endiose a eso, quiera decir que es lo máximo con eso. Si esas cosas que en este mundo estás aprendiendo no le pones al servicio de Dios, estás mal. Todo debes ponerlo al servicio de Dios. Y el médico dirá, hermano, ¿cómo lo pongo en mi carrera al servicio de Dios? Predica la palabra. Enséñale a tus pacientes a orar. Porque muchas veces el paciente tiene tanta credulidad a su médico que todo lo cree. Qué lindo que el médico le enseñe a orar a su paciente, ¿verdad? Le muestre que hay un sendero que se puede empezar a caminar aún todavía estando en este cuerpo. El ingeniero igual y todo el resto de profesionales. Yo creo que en ningún momento nuestro Dios está en contra de que nosotros lleguemos a tener algún grado de instrucción. Pero sí, no le gusta que ese grado de instrucción lo utilicemos para endiosarnos, vanagloriarnos, usarlo mal esas cosas. Y para lo peor de todo, para nuestra perdición. Hay que tener mucho cuidado. Utiliza ese medio para predicar el Evangelio de Cristo, para hacerle conocer a los demás quién es Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, hermano, por esa pregunta. Y que Dios le siga instruyendo. Siguiente pregunta lo hace nuestro hermano Stalin Delgado Torres. Bien, él como siempre, aunque sea una vez cada 2 meses, hace la pregunta, pero muy buenas preguntas. Interesado en que todos aprendamos algo de eso. Buenas noches, mi amado hermano David y a todos mis hermanos de Shekinah. Shalom. Tengo unas cuantas dudas que espero me ayuden a resolver y también como enseñanza para todos mis hermanos en general. Muchas gracias. Nuestro hermano Stalin tiene una particularidad de hacer sus preguntas, o mejor dicho, sus dudas y partirnos. Él hace sus comentarios y así que es necesario también leer esos comentarios que hace. En algo instruirnos. El título de esto dice Historia de José, el hijo preferido de Israel, parte 1. Parece que lo ha dividido en varias secciones a esta historia. Muy bien. Hablando de la historia de José, esta noche vamos a aprender algunas cosas referente a qué significaba esta vida de José. ¿Qué proyectaba en el futuro? Bien, vamos poniendo atención entonces. Dice así. José, hay que entender quién es José, porque algunos pueden decir, oiga, ¿y quién es ese? ¿Y quién es Israel? Israel le cambiaron de nombre al gran Jacob. Al patriarca Jacob, un ángel le cambió de nombre y le puso Israel. ¿Qué quiere decir Israel? El que pelea con Dios y vence. Eso quiere decir Israel. Toda consecuencia que Jacob estaba en algún lugar por allá, un ángel vino a luchar con él y él le dijo, si no me bendices, yo no te dejo. Y ya rayaba el alba, ya amanecía, y este ángel tuvo que bendecirle y cambiarle de nombre. ¿Qué le dijo? Ya desde ahora en adelante no será tu nombre más Jacob. Jacob quiere decir estafador, pues se llamará Israel. Desde ese momento aparece el término Israel. Desde Jacob para adelante.
Así que Isaac no perteneció a las 12 tribus de Israel, ni Abraham es de Israel. Abraham es padre de muchedumbres. Carnalmente es padre de todos los musulmanes, de los árabes en general, y también de los judíos, israelitas en general. Pero según la fe, es padre de todos los que por fe creen en Dios, o sea, de todo el mundo. Muy bien. Y ahí aparece la palabra Israel, o el nombre es. José es uno de sus hijos, quizás el penúltimo, en su amada esposa, Raquel, la amada Raquel. Le dio 2 hijos, José y Benjamín, el último ya, Benjamín. Pero en las 12 tribus de Israel usualmente no se nombra a José. ¿Por qué? Porque el patriarca había ordenado que los 2 hijos de José que hizo y trajo de Egipto recibieran cada quien su porción. Entonces estaba profetizado que José recibiría doble porción. Y muy bien, calza la doble porción. Siguen siendo 12 las porciones. ¿Y por qué, hermano? Porque uno de las tribus de Israel, una de las tribus, no recibió porción de tierra. ¿Cuál? La de Leví. Entonces, la parte que le toca a Leví, le toca a unos hijos de José, a uno de los hijos de José. Y la parte que normalmente le tocaba a José, le toca al otro hijo de José. ¿Cómo se llamaron los hijos de José? Efraín y Manasés. Manasés fue el mayor, Efraín el menor. Pero resulta que el menor tuvo más descendencia, se multiplicó más que el mayor, e incluso que el resto de las tribus del norte. Es por eso que a las tribus del norte se los llama los efraimitas, o las tribus de Israel, o Israel, como se llama comúnmente, o los samaritanos, por su capital Samaria. Y a los del sur, que se dividieron dos partes estos, se los llama los judíos, por Judá, aunque al sur se quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín, de 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa. Bila y Silpa son 2 de sus mujeres de Israel o de Jacob, criadas de Lea y Raquel. A las 4 les hizo esposas. De las 4 tuvo 12 hijos, o con las 4 tuvo 12 hijos. ¿Ya? Bila y Silpa. Luego dice, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Hay que entender, claro que este tema es bastante amplio, pero vamos a entender lo siguiente. Todos los chismosos, para bien o para mal, van a ser aborrecidos, siempre. ¿Ya? ¿Qué pasaba con José? Era chismoso. Veía el comportamiento, la forma de actuar de sus hermanos e iba a contarle a su padre. Y este chisme, hermano, pero se portaban mal, dice. Sí, se portaban mal. Y eso fue parte que le costó casi la vida. Lo vendieron desnudo. ¿Qué otra cosa hizo que estos lo envidiaran o lo trataran mal a José? No solamente el ser chismoso, sino también el que el padre tenía preferencias por él, lo quería más, lo consentía más, lo engreía más, e incluso lo había puesto o lo había hecho, mandado confeccionar una túnica a colores. Provocó celo en sus hermanos y eso no debe hacerse como padre. También todo bien no lo hizo este gran patriarca Israel, o llamado comúnmente Jacob. Produjo celo. Claro, cualquier hermano al ver lo que le da preferencia al otro, pues produce celo, ¿verdad? Es cualquiera. No es algo sobrenatural, algo sobre de ellos, o por ellos nomás hecho esto, o práctica común de los judíos. De nosotros también es eso. ¿Usted se sentiría bien si tratan con mejor anhelo a los demás y a usted le desheredan? No, ¿verdad? Al menos yo tendría celo. Y también lo haría pleito al que bien lo trata. Es normal.
Oiga, dice Doris Centurión, mi hermano, entonces, ¿qué? La palabra de Dios es tan buena, la Biblia es tan original, que nos narra con puntos y coma, incluso lo mal que hicieron los hijos de Dios, los grandes hombres de fe. Para nosotros, ¿a qué? No repetir eso. Todos nuestros hijos deben ser bien tratados. Dios a todos sus hijos trata bien, sin distinción, ni de color, ni de raza, ni de sexo, ni de nada. Sean o no instruidos. Eso hay que aprender de él, pero no de este señor. ¿Cómo puede hacer caso que a uno más le traten bien, hagan todos sus gustos y al resto no? Procéselo, pues. Pero toda tenía un trasfondo, mi hermano Stalin, así que no te fijes en eso. Siempre las cosas suceden por algo. Siempre es por algo. Entonces, por chismoso, por engreído y además, ¿por qué? Por soñador. Al menos 3 aspectos. Por soñador. Soñaba, tenía algunos sueños, por ejemplo, ramos de espigas inclinándose a la espiga de él, el sol, la luna y las estrellas inclinándose hacia él. Entonces despertó celo en sus hermanos. ¿Y qué le decían? Ahí viene el soñador. Hay que matarlo para ver en qué termina sus sueños. Usted dirá, hermano, pero ¿y qué de los sueños? ¿Qué problema hay con eso? Es que su cultura es diferente a la cultura de ellos, diferente a la nuestra. Allá tiene otro trasfondo esto. Sabe muy bien que algún miembro de la familia va a sobresalir ante los demás. Y así estaba hecho siempre. Y el sobresaliente iba a tomarle como siervos al resto. Entonces estaban en una continua competencia. ¿En quién de ellos iba a caer la bendición? Entonces, ahí estaba, despertaba también la envidia. Y eso sucede hasta estos tiempos, cuando nuestro Dios a algunos lo elige para predicar su palabra, hacer milagros, señales y prodigios, para enseñar a los demás que también lo podrían hacer así, pero en reemplazo de ser y hacer así, ¿qué hacen? Envidia. Eso es lo que pasó. Buena gente, dignos de imitar tampoco eran estos hermanos, los hijos de Bila y Silpa, y los otros también, sino que ellos también debieron hacerse querer con su padre. Y aquí vemos en José una obediencia total. Él quería que las cosas marchen bien. Malo no era José. Tampoco tenía la culpa de haber nacido en su amada esposa de Jacob, en Raquel. Tampoco tenía la culpa que su padre tenga alguna inclinación preferencial con él. Él no se había ganado, digámoslo así, por interés eso. A él le nació ser buena gente. Le nació que todo marche bien. Le nació que defender a su padre, que no lo estafen a papá, quién sabe, vendiendo sus propiedades sin su consentimiento. Y lo mal que se comportaba. Entonces, del total mal no está esto. José es inocente. Él solamente quiere que las cosas marchen bien. Pero ¿quién es José? José es una proyección, un prototipo de Jesús de Nazaret. Amado por su padre. ¿Por qué? Por obediente. Papá Dios ama a Jesús por su total obediencia, su sumisión total a obedecer sus mandamientos. Siguiente, se humilló tanto, pero tanto que vino a hacerse varón aquí. Allá se humilló tanto que a pesar de ser José, a pesar de ser el engreído, iba con sus hermanos a trabajar también. Porque usualmente el engreído, ¿dónde queda? En casa, protegido, cuidado. No, se iba con ellos allí, de trabajo. Siguiente, era el que les traía el almuerzo, les traía la comida, como mi Señor Jesucristo trajo el pan de vida. Y siempre está allí pendiente de nosotros. ¿Qué pasó con los hermanos? Lo odian. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Lo odian a Jesús. ¿Qué pasó con Zabulón, Neftalí y los demás? Leví, creo que es el otro, y los demás quieren matarlo. ¿Qué pasa con Rubén? No le gusta. Dice, vamos metiéndolo a este hueco mejor, hasta la alcantarilla, hasta ver qué podemos hacer con él. ¿Qué pasó con Judá? Judá, el gran Judá, del cual tenía que venir nuestro Señor Jesucristo por esa línea. Judá dijo, no, ¿qué ganamos manchándonos?
con su sangre en nuestras manos. Engañémoslo a papá, demos un cabrito, manchamos su ropa, esta ropa que tanta cólera da, y a lo mejor, ¿por qué? Porque quisieron medirse, pero no les daba, porque era justo la talla de José, no le daba a otro. Manchemos su ropa, le decimos que alguna fiera por mandarle solo lo han destruido, pues vendámosle, saquémosle algún dinero. Lo que pasó con los hermanos, con Judá, vendió a su hermano José por dinero. ¿Qué pasó con Judas? Vendió a su hermano Jesús, porque viene de la misma tribu, por dinero. Es solo algo que estaba siendo proyectado de lo que iba a suceder con mi Señor Jesucristo. ¿A dónde lo vendieron? A Egipto. ¿A dónde lo corrieron a mi Señor Jesucristo? Herodes, cuando quiso matarlo, a Egipto. ¿Dónde terminó José? En la cárcel. Casi lo viola también por allí, la mujer de Potifar. ¿Y dónde terminó después de tanto sufrimiento? Siendo el segundo del imperio en Egipto. ¿Dónde terminó mi Señor Jesucristo? Siendo dueño y Señor de toda la gloria y la honra y todo lo que existe en el tercer cielo. Y también toda autoridad me es dado aquí en la tierra, dijo él. Ese es más o menos el perfil que tenía que hacer José. Por eso es que tuvo que vivir esa vida para vivir ya por adelantado alguna reseña, algún esbozo de lo que mi Señor Jesucristo viviría muchos años después aquí en esta tierra. Así que no todo es para mal, todo es un cumplimiento. A eso también se refería cuando mi Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Lucas dijo, por eso fue necesario que se cumpla en mí lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto lo encontramos, esta historia lo encontramos en el Pentateuco, en Génesis, el primer libro. Todo es una proyección. Larga la historia y podemos determinar cada cosa de José y verlo, el cumplimiento de mi Señor Jesucristo. Pero por esta noche sería mucho tiempo tomarlo en eso. Por eso es que tenemos dos perfiles de mi Señor Jesucristo. Un perfil según la línea del tronco de Isaí, de la línea de David, tenía que ser el Mesías de la línea de David, del rey David, de Judá. Esa línea todavía no lo ha concretizado mi Señor Jesucristo. Eso lo hará en su segunda venida, cuando sea el rey de reyes y señor de señores y venga a hacer realidad todo lo que estaba escrito que tenía que hacer él. Muy bien, pero lo primero, en su primer viaje que hizo, en su primera venida en esta tierra, hizo todo eso que vivió José, la segunda hijo de Ben Joseph, de Ben José, porque de Ben David es el Mesías y de Ben José, como dicen ellos. Entonces, según el perfil de José, es hijo de José también Jesús, por su vida que llevó él en esta tierra, José. Y de Ben David, todavía no ha venido a hacer esa parte, lo hará en estos años que él venga. Y además vendrá como rey de reyes y señor de señores a gobernar personalmente en este mundo. Sigamos entonces. Dice así, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Muy mal lo trataban, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con este padre? A pesar que veía que sus hermanos lo trataban mal, lo seguía exponiendo a sus hermanos, solito lo enviaba. Pero claro, el padre pensaba, siendo sus hermanos de carne, al menos medios hermanos, por madre, pues, ¿qué le van a hacer daño a su hermano? Y ese es el perfil más o menos que tiene el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Manda a esta tierra y sus hermanos de mala manera lo trataron. ¿Y qué? Lo terminaron condenando a muerte, condenado a muerte. Y hablando, miradores centurión, de esta condenación a muerte. Lo juzgan, se van a atraparlo fuera de las murallas de Jerusalén, ¿ya? Donde estaba orando, pasó la noche orando. En el torrente de Cedrón, ahí que está al costado. Entre
entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Hay una hendidura, por ahí estaba mi Señor Jesucristo. Muy bien. Luego, ¿qué pasó? Lo juzgan en Jerusalén, pero lo sacan cargado la cruz de dentro de las murallas y lo mandan crucificar fuera de las murallas de Jerusalén. ¿Qué significaba todo eso? Jerusalén, la ciudad que estaba dentro de murallas, simboliza el pueblo de Israel que no recibiría a mi Señor Jesucristo, como los de ahora que están allá, que siguen negando que Jesús es el Mesías. Eso es el simbolismo. Lo sacan de ellos y lo crucifican afuera. ¿Para qué? Para que sea de salvación para los gentiles y para un poco de judíos que están fuera de las murallas. Hay un poco de judíos que sí creyeron en Jesús. Sí creen. Y hay muchos en la faz de la tierra. Y los gentiles que también creen en él. Pero los judíos, los natos, los que tienen sus residencias dentro de Jerusalén, no creen. Y así es como está sucediendo allá. Que la mayoría de judíos allá ni siquiera se acuerdan de Jesús, a pesar que Él les da de comer todos los días. ¿Por qué, hermano, les da de comer? No solamente con las bendiciones, sino por el turismo, que la mayoría de esta tierra va a conocer o anhela conocer Jerusalén y Israel en general, porque Jesús nació allá. Quieren ver todas sus obras, en qué lugar se hizo, el mar de Galilea y todos esos lugares. Y genera mucho ingreso el turismo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiese nacido allá, estarían muriéndose de hambre los judíos. Pero a pesar de eso, ellos no reconocen a Jesús. Sigamos entonces. José, el hijo de Israel, en Raquel, fue un muchacho que desde muy joven era agradable ante los ojos de Dios y de su padre Jacob, cierto, por su obediencia. Así como todos los obedientes son agradables a sus padres carnales y también a Dios el Padre. Quiere que sus papás, papá y mamá carnal de esta tierra, le traten bien, le quieran, le mimen, les hagan sus gustos, sea obediente. Ahí tal vez me esté escuchando Emily, Elda, Ethel y todos. Sean obedientes. ¿Ya? Muy bien. Y quieren que papá Dios les trate bien, sea obediente. Nunca va a tratar mal un papá de este mundo, un papá Dios, a sus hijos obedientes. No los tratan mal, les tratan bien. Uno mismo se gana esa reputación muchas veces. ¿Ya? Muy bien. O sea, se entiende que el Todopoderoso escogió para cumplir sus propósitos, pero como toda historia real, siempre está el mal que de alguna manera quiere dañar el bien. La mayoría de los seres humanos lo aborrecían la mayoría de los hermanos lo aborrecían hasta querían matarlo. ¿Cierto? Creo que este hecho nos ayuda a comprender que el pecado cometido por Adán y Eva estaba ya expandiéndose por toda la creación. ¿Cierto? Esta historia de José y sus hermanos está muchos años después del diluvio. Toda la humanidad se había pervertido antes del diluvio. Por eso es que Dios decide ahogarles a todos seres vivos. Siguiente. A pesar de tan magna lección y castigo que Dios dio a esta tierra, los seres humanos no aprendemos el mensaje. Nuevamente se comienzan a pervertir. Bueno, toda la humanidad está pervertida, pero al menos estos que son, digámoslo así, la línea que conservan la creencia en el Dios verdadero, debieron marcar la diferencia, pero nada. Siguen mostrando sus carnalidades, siguen mostrando su inclinación al mal, al pecado. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que nosotros como hijos de Dios, como suelen comúnmente llamarlo cristianos, también tenemos esa inclinación. Andamos en guerras, en pleitos, en problemas, en disensiones y en envidias, en chismes y entre otras carnalidades. Siempre es así. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprender de ellos esta lección, que no debemos vivir así. Si estos cometieron ese error, pues nosotros ya no lo hagamos. Ya no busquemos pleito entre nosotros,
si alguien es mejor o bien tratado por Dios, nosotros reemplaz de envidiarlo como Caín a su hermano, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la fórmula, cómo hacer que Dios también nos trate hacia nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, no andar envidiándolo a los demás. ¿Ok? Que Dios tiene bendiciones, dones para regalarlos a todos. A unos les dará el don de visión, de clarividencia, discernimiento, a otros consolación, alabanza, predicación, enseñanza, fortaleza y todos los dones posibles. Pero ¿qué hacemos comúnmente nosotros? Envidiamos siempre lo que al otro le dieron. Siempre es así. Tenemos que aprender esta lección, ¿ya? Buscarnos que a nosotros también nos den lo que corresponde y darle buen uso. Obviamente. Muy bien. Sigamos entonces, dice. Creo que este mensaje, de hecho, nos ayuda a comprender que el pecado cometido por Adán y Eva estaba ya expandiéndose en toda la creación, ¿cierto? Aunque debemos aclarar que el Señor Jesucristo usó estos males que acontecieron para traer muchas bendiciones al pueblo judío. Muy bien. Mis preguntas son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Por qué los hermanos de José le tenían tanto odio? En verdad que me parece muy extrema la manera de pensar de estos, ya que parece que no se trata de una familia. Parece, hermano, cierto. Pareciera familia, pero en realidad son más enemigos que amigos. Sí. Imagínate, hasta quieren matar a su hermano por pura envidia. Bueno, ya se los explicó qué es lo que desencadenó esta envidia, ¿verdad? Mucho de esto también provocó el padre. ¿Ah? Oiga, pero el padre tiene toda la culpa. No, ellos también buscaron el que se les trate mal, diferente. Me imagino que papá Jacob trataba de mala manera a estos muchachos, de buena manera en su delante a José, por obediente. Ellos, ¿cómo hacen el desquite? Tratando mal a su engreído, de mala manera. Siempre es así. En reemplazo de aprender alguna lección y nosotros buscar que nos traten bien, tratamos de malograr la vida del otro. Se ganó que lo traten bien. Hay que tener cuidado al respecto, ¿ya? Es una práctica muy común hasta ahora, por si acaso. Siempre el celo entre hermanos, hermanos carnales en casas, familias consanguíneas y también hermanos en Cristo, celo. ¿Sabían que el Señor Jesucristo siempre me dice, hijo de Dios, me dice a mí, no, hijo, ya no les digas esto, aquello, porque produce celo. Celo porque oras con esa persona, celo porque conversas con esa persona, celo porque dices que es buena gente, celo porque hace algún comentario positivo, celo por todo, hermanos. A ratos me da ganas de decir, mejor no voy a conversar con nadie. Hasta celo porque les bromeo ahí, algunos tienen celo por si acaso, les bromeo a Johnny, a Martín Vega, a Deison, a Víctor o a Doris. Celo. Oiga, pero ¿cómo siendo algunos nuevos ya, como que más confianza les tiene? Hermanos, si alguno tiene celo de esto, pues sépanlo muy bien que con Johnny Bazán hemos sido muy viejos amigos en el mundo y compartíamos muchas cosas en común, creo que el 90% estábamos de acuerdo. Con Doris, pues años de años que nos conocemos. Víctor, mi compañero y amigo desde niños, en la secundaria, compañeros. Y muy buenos, no es que compañeros, no, muy buenos amigos, inseparables. Hasta a mudar sus animales nos íbamos. Hijos de Dios, hay una trayectoria atrás de eso. Por extensión también. A Deison no mucho le he conocido, pero como su hermano es mi muy amigo, pues casi el mismo perfil tiene. Y además, de mi misma tierra. Así que, hermanos, no tengan celo de eso, por favor. No es que se los trate bien a unos y a otros mal. No, díganme si alguien les ha tratado mal.
Porque a veces cuando hablo airadamente, soy capaz de avergonzar en público incluso a mis hijas o a mi esposa. Ustedes se han dado cuenta. Así que, por favor, nada de celo en la familia de Cristo, ¿ya? Como también no debe haber celo en sus familias consanguíneas. Gánense ese amor, ese respeto, esa consideración. Si en algo me están relegando o tratando de sacar del círculo, pues digo, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que eso suceda? Entonces yo mismo hago mi introspección y contribuye a que el trato cambie, ¿verdad? Eso ayuda mucho en nuestras relaciones consanguíneas y también con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Segunda pregunta de nuestro hermano. Gracias, Stalin, por esta pregunta. Tan interesante el tema que envía. ¿O acaso era Satanás obrando como prueba para que el muchacho se vuelva más inclinado a las cosas de nuestro Señor Jesucristo? Miren, hijos de Dios, hay una particularidad de José. Yo admiro a dos personas generalmente en la Biblia. ¿Ya? Usted, Doris, dirá, hermano, usted seguramente al rey David. No, no mucho el rey David. Sinceramente, no mucho. No es que no lo admire, lo admiro mucho, pero no mucho. ¿A quién lo admira? Lo admiro a Daniel, el profeta Daniel, y a José. ¿Qué tal integridad de estos señores? Es admirable la integridad de estos dos muchachos, porque son muchachos. A pesar de vivir vicisitudes, problemas, nosotros por mucho menos problemas nos causamos 10 veces más problemas. Mire, José, dijere así, sin dar ni siquiera algún atisbo de ser culpable, casi le matan. ¿Qué hizo José como para que le sentencien a muerte? Nada. Quisieron matarlo. Lo que a mi Señor Jesucristo también igual. ¿Qué hizo? Usted, por más que lee la literatura tradicional de este mundo, los autores de aquel tiempo, la Biblia, yo no encuentro nada en Jesús como para que lo condenen a muerte. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pilatos, este romano. Oiga, pero ¿qué hizo esto? Yo no encuentro nada como para sentenciarlo a muerte. No hay. Igual inocente también era José. Pero este muchacho, ¿qué? Se va a Egipto, sabe Dios si le dieron de comer en la travesía porque está lejos. Y el desierto por allí, se fue desnudo, no creo que le hayan puesto alguna vestimenta porque lo devolvieron la vestimenta a su padre manchada en sangre de cordero, de cabrito, que todo era un simbolismo. Por si acaso, el cabrito simbolizaba ofrenda, derramamiento de sangre, todo estaba Dios tratando de hacer su propósito, su plan, pero estos lo hacían cizañudamente, ¿no? Malvadamente. Aunque Satanás y sus demonios y sus hijos, los seres humanos del diablo, quieran destruir esta tierra, todo siempre está diseñado para que contribuyan todos en hacer los propósitos de Dios para esta tierra. No pueden salirse de eso. Tenga cuidado que usted no sea un ente usado como para destruir, para pervertir. Ahí sí tenga mucho cuidado. Usted debe estar en el grupo que está para hacer la voluntad de Dios. Lo bueno. Porque la otra voluntad Dios se lo encominó a Satanás, que haga la parte de lo malo. Y Satanás mismo no puede hacer nada fuera de lo que se le dio permiso por Dios. Hay que tener siempre en cuenta eso. Muy bien. Sigamos. Por otra parte, dice acá, pregunta 3. ¿Por qué Israel mandaba a su hijo menor a vigilar a sus hermanos malcriados? ¿Acaso no entendía que lo podían hacer daño? Me parece una manera de obrar bien incapaz por parte del jefe de esta familia. Totalmente cierto, mi hermano.
no tuvo las previsiones, las precauciones necesarias. Humanamente es totalmente cierto. Pero Dios mismo estaba allí para que se dé este perfil que luego sería nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Mientras que el diablo piensa que hace lo que quiere, Dios lo utiliza utilizando esto para darnos alguna lección. Siempre. Y hay que saber entender estos mensajes. Pregunta número 4. ¿Cuál es el trasfondo espiritual de estos hechos que nos ayudan a nosotros? Ya se los explicó algo de ese trasfondo espiritual, ¿verdad? Gracias, mi hermano Stalin. No olvides que siempre extrañamos tus dudas. Pregunta número 3. Fílida Rabanal. ¿Qué dice nuestra hermana Fílida? Buenas noches, amado hermano David. Buenas noches, mis amados hermanos. Os saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Fílida. No sé por dónde estés estos días, pero donde quiera que estés. Saludos. Un buen abrazo a tu esposo, que lo quiero mucho. Gracias, hermano Francisco. Un gusto haberte conocido. ¿Eh? Lucas 13, 20, 21. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Está hablando de mi Señor Jesucristo. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue fermentado. Les cuento, mis amados hermanos, que esta parábola es una de las más pequeñas que usó mi Señor Jesucristo para dar alguna enseñanza. Y esta parábola es una de las más difíciles de interpretarlo. Para mí, la más difícil. Tan difícil, Doris Centurión, que voy a llamarle así, los interpretólogos bíblicos, no me gusta decirle teólogos porque suena feo eso. Y Doris dirá, hermano, ¿qué animadversión tienes con la palabra teólogo? Teos, diosólogo, estudio. ¿Qué pasó allí? El estudio de Dios, en términos bien prácticos. O sea, ¿se puede hacer un estudio a Dios? No, ni que fuera un lombriz, ¿verdad? No se puede llevar a Dios a un laboratorio y decir, este tiene estas partes, este transformo, estas enzimas, estas proteínas. No se puede. Entonces, la teología es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿en qué se resume la teología? Hay ciertas personas que se hacen alguna proyección, idea, un perfil de Dios, más o menos un esbozo por ahí, y a ese Dios que se imaginan lo hacen disque un estudio. Le ponen características, le ponen ciertos atributos, entre otras cosas. Tontería del demonio, no sirve para nada eso. A Dios no hay que hacerle un estudio, a Dios hay que vivirla, hay que experimentarla, hay que sentirla en nuestro diario vivir. No pierda su tiempo de esa manera. La teología es un estudio a un Dios imaginario que ellos con sus mentes reducidas tratan de explicarnos cómo es Él. A Dios no se lo explica. Un día estaba hablando acá con alguna persona que hablo siempre y le decía, mira, incluso tratar de dar enseñanzas acerca de Dios es tedioso y hasta cansado y aburrido. A Dios se tiene que experimentar en nuestras vidas, sentirlo en su mano, su presencia, su poder, viendo cómo actúa cada vez que nosotros lo ponemos en práctica sus enseñanzas. Demasiada enseñanza, demasiada teoría ya tenemos, le decía ella. Son 10 años escuchando acerca de él. Pero ¿cuánto de eso ya lo vivimos? Nada, casi nada. Hijos de Dios. Sinceramente, casi nada. Como hace rato veía a alguien explicar, no sé qué se llama el muchacho, cuando le preguntaba, ¿usted cree en Dios? Dijo, claro que sí. Lo que debo decir es que yo no estoy de acuerdo con los ateos y científicos encima. Ellos deben entender que del 100% de esta existencia física no se conoce ni el 4%. Tenemos un 96% que no podemos conocerlo, ni siquiera darle alguna explicación. Y se atreve a decir que Dios no existe, si ni siquiera lo que ves y percibes con tus sentidos puedes conocerlo bien. ¿Cómo puedes entender entonces eso que es más allá? Al menos deben guardar
alguna posibilidad que debe haber algo más allá y no cerrar la posibilidad diciendo no existe Dios, no hay. Es bastante osado e incluso hay orgullo y arrogancia. Y a eso lo llamamos científicos, ¿cierto? Ni a nosotros mismos podemos conocernos, cuánto más lo de Él. Pues a Dios solamente se puede conocer por el Espíritu, no de otra forma. Así que, hijos de Dios, vamos acá a la parábola, una de las más difíciles que habló nuestro Señor Jesucristo. Y para lo peor de todo, es que no nos dio la interpretación. Vamos ahí, entonces dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Está tratando de hacernos entender, explicar, comprender para que nos sea más conocible, concebible, imaginable, al menos con nuestra mente racional, cómo comprender cómo es el reino de Dios. Él para eso utiliza las parábolas. Dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Mire, primero dice que es a levadura. Usted va al Antiguo y al Nuevo Testamento y ves que la levadura siempre Dios lo comparó con algo maligno, algo perverso, algo adulterado, algo sucio, algo inmundo. Incluso en el Antiguo Testamento le dice que no pongan levadura al pan, porque simbolizaba algo. En el Nuevo Testamento dice, tengan cuidado de las levaduras de los fariseos. Así que no hay ni un solo versículo bíblico donde diga que la levadura es algo bueno. Entonces ahí va la discusión de estos interpretólogos bíblicos. ¿Qué dice? Pues puede ser que mi Señor Jesucristo hizo una acepción y en esta ocasión trata de a la levadura darle un significado, un performance, un perfil de cosa buena, ya que está comparando con que el reino de los cielos a esa levadura que cuando es puesta en 3 medidas de harina, lo leuda todo, lo infla todo, lo afecta todo. Así también esas 3 medidas de harina es la tierra, los seres humanos, y a todo el mundo lo ha llegado esta palabra. ¿Eso es verdad? ¿Cierto? Puede ser. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que en ningún momento a la levadura lo usaron como algo bueno, como algo, un símbolo de bueno. En esta forma de interpretación que les acabo de decir, lo están usando a la levadura como algo bueno. Puede ser alguna excepción que hizo mi Señor Jesucristo, puede ser. Así que tampoco si lo interpretas de esta manera estás en pecado. Solamente les estoy dando las posibles formas de interpretar. ¿Cuál es otra forma entonces, hermano? Siguiendo el perfil de toda la Biblia, que la levadura siempre es algo negativo, ya que las parábolas no siempre te decían que todo era bueno. Por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza, cuando dice que hacia ese árbol o arbusto vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en ella. ¿Qué era eso? Es la intromisión de Satanás y sus doctrinas en la iglesia, en ese cuerpo de Cristo que Jesús vino a separar para él. Entonces, ¿cómo se interpreta desde esta perspectiva a esta parábola? La levadura es esa doctrina perversa que hincha todo, malogra todo, pervierte todo. La mujer es una iglesia. Esa mujer se llama gran ramera y tiene sus hijas que ha pervertido a todas. Practican muchas de sus doctrinas que ellos se lo inventaron y que no está en la Biblia. Ellos siempre utilizan más o menos 3 medidas de palabra de Dios y un poco de levadura para fermentarlo todo. Y todo se termina malogrando. Por eso que dice ahí, comúnmente es la mujer la que hacía el pan. Por eso que dice una mujer. Pero está escondido el mensaje, porque no por las puras dice mujer. Hubiese dicho que alguien, panadero,
hizo esto, pero dice una mujer. La mujer siempre simboliza algo que tiene que ver con la iglesia. ¿Ya? Hay una iglesia en esta tierra que agarró mucha doctrina de Cristo, le metió leudo, le metió su doctrina y lo infló y lo pervirtió todo. ¿Y qué pasa? Parió crías. Y todas las crías andan pervirtiendo su palabra. Eso pasó también con esa doctrina que era del reino de los cielos. Anda pervertido, leudado totalmente en el mundo entero. Nada casi hay original. Jesús mismo dijo, mi doctrina no es de este mundo, no lo aprendí de hombre alguno, es de mi Padre. Pero ¿qué hacemos comúnmente nosotros? Siempre tratamos de acoger doctrinas enseñadas por los padres de la iglesia. Que dijo esto, que dijo aquello, interpretaron de esto, interpretaron de la otra manera. Eso es levadura. Estamos malogrando esa masa pura que debe ser de puramente la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado de estemos consumiendo masa leudada, ya que la levadura siempre fue un símbolo de algo perverso, adulterado y dañino en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muy bien, espero que se haya entendido, mis amados hermanos. ¿Por qué el reino de Dios es semejante a la levadura? Ya se los explicó. Tómelo de una manera o tómelo de la otra manera. Usted vea con cuál se queda. Porque con consenso en esto no hay. Desde mi posición es, viendo que la levadura es un simbolismo de algo malo, me quedo con la segunda interpretación. Y que es verdad también. Esta parábola en que nos ayuda a nuestra vida espiritual a que tengamos mucho cuidado. Que la harina que estemos comiendo, que va a dar lugar al pan sin levadura, que sea puramente evangelio puro, no mezclado con enseñanzas de hombres, o doctrinas, o filosofías, o pensamientos de hombres. Hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿ya? Gracias, hermano David, por las respuestas. Bendiciones mil. Gracias a usted, mi amada hermana, por la pregunta. Nuestra hermana Maribel enseguida hace su pregunta. Buenas noches, mi amado hermano David. Buenas noches, mis amados hermanos. Los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz y amor sea a todos ustedes, mis amados hermanos. Gracias, mi hermana Maribel. Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezo, mas hay de aquel por quien viene, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bueno, hijos de Dios, lo siguiente. Jesús mismo reconoce que en este mundo siempre va a haber tropiezos. Pero hay de aquel por el quien viene el tropiezo. Mejor le fuere, dijo en otra ocasión, no haber nacido. En esta ocasión dice que se le atase una piedra de molino y se le echase al mar. Una piedra de molino pesa más o menos de 100 a 200 kilos. Es una piedra que para moler generalmente sacar aceite de la aceituna. Hay esas piedras de molino, al menos como ejemplo, allá en Israel. Son enormes piedras. Tiene un hueco, por ese hueco, esta piedra rosa sobre un batán, un poco en forma de depósito. Y en ese depósito se pone la aceituna. En el centro de la piedra se pone un pilar y se amarra un palo por dentro de la piedra que se va a mover a un animal o a algunas personas por allí que quieren empujar. ¿Y qué pasa? Comienzan a dar vuelta. Y así se muele para sacar el aceite. Y esa piedra, como batán, la parte baja, tiene un canal por donde va a descender el producto. Ese es más o menos en el contexto normal esta parábola, esta enseñanza. Siguiente. Decía, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezo.
Todos nosotros hemos tenido tropiezos o nos va a venir tropiezos. Hermano, ¿qué es un tropiezo? Es una situación que te haga dudar o caer. Tómalo de esa manera, simplemente, no te hagas tanto alboroto en él. Un tropiezo es algo que va a llegar a tu vida, que te haga dudar de la existencia de Dios, de seguir a Dios, o que caigas en tu fe. Y hay algunas personas de Shekinah que ya son tropiezos para otros. Comienzan a hacerles dudar de la fe. Y lo peor de todo, que les quieren enrumbar a caminos o senderos oscuros. Todas aquellas personas que provocan duda del poder de la existencia de Dios en sus vidas es un tropiezo. Todas aquellas personas que son usadas por Satanás para ponerte pruebas o tentaciones es tropiezo. Y lo más común en el Shekinah, ¿cuál es? Las dudas. Hay muchas personas que comienzan a dudar y no lo guardan su duda para ellos y lo discuten con Dios y lo manifiestan a su creador. No, lo transmiten con los demás. Lo comienzan a hacer dudar a los demás. Estas personas lo van a pagar y bien caro, no importa quién sea, si es el hermano David. Si el hermano David de algún momento les hizo dudar de la existencia de Dios, les hizo dudar de que permanezcan en Dios, en la obediencia total a su palabra, y les ha dicho que es una pérdida de tiempo, que no sirve para nada, no hay resultado, no tiene sentido esto. He sido tropiezo para ustedes y mejor me fuera haberme amarrado a una piedra de molino y echado a mar. No piensen que aquellas personas que causaron duda en los demás van a salir bien librados. Así pidan perdón. Igual el látigo de Dios les va a llegar. Es mejor que si duda, cierre su boca y no diga nada. Porque todos hemos dudado. Yo también lo he hecho y muchas veces. Pero no puedo andar induciendo a los demás que también duden ya porque yo he dudado. Ya porque a mí no me ha dado resultado lo que yo he estado queriendo caprichosamente. Piense que Dios no existe y también a los demás no les va a dar resultado. Hay que tener mucho cuidado. Y les digo algo, mira, Johnny Bastán, en estos años que vienen, no te voy a decir cuántos porque se me ha prohibido, Dios va a comenzar como que a darnos un poco la espalda a propósito para ver si vivimos realmente en fe. Cuando ores a lo mejor no sientas nada. Cuando quieras revelación a lo mejor no haya nada. ¿Por qué voy a hacer esto? Dice mi Señor Jesucristo, justo ayer. ¿Por qué? Porque ya les ha dado demasiada doctrina y no hay obediencia. Ahora quiero que mis hijos vivan de acuerdo a esa doctrina enseñada. Así no sientan mi presencia. Y todos los que pasen esta prueba tendrán grandes bendiciones espirituales y materiales. Pero los que no pasen, o son destruidos, o son endurecidos sus corazones, o son muertos en este cataclismo que viene. Hijos de Dios, les estoy explicando con lujo de detalles esta noche. Si usted duda de la existencia de Dios, si usted comienza a pensar que el Zoom, el Shekinah, el reunirse, el ayunar, el orar, el leer la Biblia es una pérdida de tiempo porque no da resultado, mejor le fuera amarrarle una piedra de molino en el cuello y echarle de mar. Pero de que le va a llegar el látigo de Dios, le va a llegar. No tenga ni una sola duda, porque Dios es fiel a las palabras. Hay de aquellos que hacen tropezar y sobre todo de los pequeños. Si alguna vez duda, alguna vez se enfurece o tiene cólera con Dios, mejor guárdelo para usted. No lo comente a los demás. Guarde silencio. Porque dudas siempre hay. Todos lo tuvieron dudas. Abraham tuvo dudas. Elías tuvo dudas. Se quiso resentir y salir del lugar, del suelo, donde Dios lo había dicho que haga la obra. Él se fue muy lejos. ¿Dudó? Juan el Bautista tuvo dudas. Claro que sí, léalo allí. Pero Juan el Bautista, ¿cómo sale de la duda? Manda a sus siervos o discípulos, le dice, vayan y pregúntenlo a ese que yo dije que era el Mesías, si es él o hay que esperar a otro.
Tengan mucho cuidado de sus dudas. Si usted anda pregonando sus dudas a los demás, lo va a pagar y bien caro. Después no esté lamentándose. Mejor cierre la boca y discútalo con Dios. ¿Ya? A propósito, Dios va a provocar duda en nosotros. Pero hay de nosotros si hacemos dudar a otros. Estamos sirviendo de tropiezo. Y Jesús dice, imposible es que no venga tropiezos. Las otras personas, las que tratan mal a los hijos de Dios. Los problemáticos y pendencieros y testarudos. Los que producen ira, contienda o enojo en las otras personas. También lo van a pagar y muy caro. También son entes que provocan tropiezo en los demás. Son artículos de Satanás. Aquí estamos para producir bien, para producir paz, para ayudar a los demás, pero de la manera más bíblica posible, no de acuerdo a nuestros caprichos, porque también es un tropiezo. Aprovechando de la inocencia o del poco conocimiento de las cosas, muchas veces podemos usarlo para mal. Tengan mucho cuidado, por favor, para inducirlo a creer cosas que no es. También somos de tropiezo de esa manera. Hijos de Dios, corremos demasiado riesgo y todos de servir de tropiezo para otros. Y la sentencia aquí es mejor que se nos amarre una piedra de molino y se nos eche al mar. Tengamos mucho cuidado. El hacerlo renegar o preocuparlo a los demás. Eso es también hacerles tropezar. Es imposible que no cursemos, no vivamos momentos de tropiezo, pero hay de nosotros si servimos de tropiezo para los demás. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Hay de los hijos que comienzan a servir de tropiezo para sus padres que quieren seguir fielmente a mi Señor Jesucristo. Porque hay algunos de Shekinah que en esa situación están. Se burlan, se ríen, están tratando de orar, están tratando de concentrarse en la Biblia y los demás ponen rock, guayno, cumbia, bailan, se ríen, se mofan. No piensen que estos van a salir bien librados. Tengamos mucho cuidado, por favor. Nunca jamás saldremos bien librados si vivimos siendo de tropiezo a los demás, provocando odio, rencor, disensión, pleito, contienda, enojo en los demás. Todo aquello que conlleva a que duden de Dios o no hagan la voluntad de Dios por nuestra culpa, eso es haber servido de tropiezo. Y la sentencia es bien drástica. Todas aquellas personas que sirven de tropiezo son artículos de Satanás y lo van a pagar bien caro, así sean hijos de Dios. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? De la forma como se lo quiere instruir a los demás que no conocen de la palabra o recién nacidos. Recuerde que no lo haga de acuerdo a su conveniencia. Háganlo de acuerdo al criterio de Dios única y absolutamente. No manipule a los demás, porque también puede ser de tropiezo. Muy bien. La pregunta de nuestra hermana era, ¿a quién se refiere cuando dice, más hay de aquel por quien viene? Hermano David, por favor, ¿nos podría explicar? Más hay. Decía un día nuestro Señor, ustedes no saben entender la palabra hay. Ustedes piensan que es una broma o un quejido. Es un lamento. Hijos de Dios, si hemos servido de tropiezo para los demás, pidamos lo más rápido posible perdón. Pero recuerda que el látigo de Dios te va a llegar sí o sí. No pienses que porque pediste perdón ya vas a salir bien librado de esto. No. Te va a caer de todas maneras. Para que la siguiente vez
no tengas ganas de provocar tropiezos en los demás. Para eso es bueno también que ¿sí? se viva las consecuencias de nuestros actos. Voy a ponerlo en asuntos muy claros. Mira, Doris Centurión. Por lo que sucede, hay de aquellas personas que viven haciéndolo dudar a los demás. Si usted tiene duda, mejor guárdelo para sí y solucione con Dios. Ore y ayune y pídele a Dios que Dios le revele esas cosas. Porque demasiado mensaje de duda está circulando en el Shekinah. ¿Y qué dice mi Señor Jesucristo? Que al menos el 80% de los de Shekinah van a ser expulsados. Nos ha dicho, pues antes de ayer. Muy pocos se van a quedar. Vi que las personas que él va a formar este equipo mundial generalmente van a ser aquellas que vienen después del cataclismo que viene este año 2023, que no se sabe cuándo. Ellas vendrán, me buscarán de todo corazón, porque a estos, dice, a los actuales, les di mucho tiempo, demasiado mensaje, pero no buscaron hacer mi voluntad. Antes bien sirvieron de tropiezo para otros, para desanimarlos. Y eso es común, hermanos. Mucha gente vino, perteneció a algún momento en el Shekinah, aunque no fueron de nosotros, pero salieron de nosotros, como dice la Biblia, y sirvieron de tropiezo para que otros conozcan la verdad. Esto los van a pagar y bien caro. Ni piensen que van a salir bien librados, ni se los pasen por su mente. Por ahora pueden andar burlándose, riendo, celebrando, entre otras cosas, pero ya llegue el lamento. Es cuestión de tiempo y paciencia. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Nuestra penúltima pregunta lo hace nuestra hermana Xiomara Oblitas. Buenas noches, hermano David, y a todos los hermanos de Shekinah. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6, 12, 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Sus preguntas es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo escogió solamente a 12 discípulos? Muy interesante su pregunta, ¿verdad? ¿Podrían decir algunos de la audiencia presente física acá? ¿Por qué será que llamó a 12 y no a 13 y no a 10 o a 11? Bueno, llamó a 12 porque cada uno de ellos representaba a uno de las 12 tribus de Israel. ¿Ya? A uno de las 12 tribus de Israel. Y se dice que Dan, que no aparece en la lista del Apocalipsis, perdió su representante en Judas. Hay 11 nomás. Se los dio oportunidad a todos de que sean un gran pueblo, grandes tribus, pero Dan se portó pervertidamente y no aparece en la lista del Apocalipsis, al menos en una de las listas. Perdió también su representante en Judas. Cada discípulo representaba a una de las 12 tribus de Israel, porque cada discípulo juzgará a cada tribu de Israel. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo no nos van a juzgar a nosotros gentiles. Van a juzgar a los israelitas. Les he llamado a ustedes para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Y tendrán los 12 apóstoles 12 tronos para juzgarlo a ellos. ¿Ya? Es interesante esto. Y nosotros, hermanos, los gentiles, bueno, los gentiles están juzgados por los 24 ancianos, que también están ahí en tronos, porque somos más también. Entonces, llamó 12 porque 12 eran las tribus de Israel. Siempre el 12 se representa. ¿Qué significa 12? Buen gobierno, gobierno celestial, gobierno perfecto, dicen otros. 12, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué llamó hermano a 12 y no a más o a menos? Porque cada uno representaba las 12 tribus de Israel. En el Antiguo Testamento, cada vez que se lograba alguna hazaña,
Cada tribu estaba representado por algo, por ejemplo, con piedras. Al pasar el Mar Rojo, hicieron un montón de piedras, 12 piedras, que cada piedra simbolizaba a las 12 tribus de Israel. Y así sucesivamente vas a encontrar los 12 siempre, en honor o significado a las 12 tribus de Israel. Listo. Los discípulos de Jesús, los presenciales, juzgarán a cada tribu de Israel. No nos juzgarán a nosotros gentiles. Sobre todo si somos la iglesia, no, pues obviamente. Ellos tienen un trato especial. Hay que tener cuidado al respecto también. Xiomara, si tú perteneces a la iglesia y resucitas en la primera resurrección, o si estás viva, eres arrebatada juntos con los que tienen parte en la primera resurrección, pues para ti no hay juzgamiento alguno. Ya, desde ya hay que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y eso nos limpia de todo pecado. Muy bien. Ok. Siguiente pregunta. Y habrá alguna pregunta, Doris dirá, hermano, ¿y Pablo? Pablo, pues, es una excepción. Pablo es apóstol a los gentiles, aunque metía su cuchara también allá a los judíos, ¿no? Se disfrazaba de judío, aunque lo era, pues, ¿no? Pero se disfrazaba, entre comillas, de judío y predicaba a los judíos. Claramente le dijeron, Pablito, tú eres para los gentiles. Por las puras se hizo apedrear muchas veces, castigar, golpear por sus hermanos, los judíos. Le gustaba, creo que el golpe a esto. Porque si me dicen a los gentiles, me voy a los gentiles, ¿no? Y él mismo dice, cada vez que le daban su majaza a los judíos, dice, yo apóstol a los gentiles, por amor al evangelio y la salvación de sus hermanos, decía él. No importa si me llaman maldito o soy destinado al infierno, contar que mis hermanos se salven. Obviamente, como todo judío, entre ellos se cuidan, ¿no? Se pelearán entre ellos, pero cuando un invasor quiere entrar, todos salen a la defensa. Muy bien, Pablo es a los gentiles. Él nos deja sus cartas para iglesias gentiles, al menos la mayoría, aunque pareciera que en Roma había una mezcla ahí, o al menos los judíos habían venido a judaizar y estaban valorando las cosas. Igual se ven a los de Galacia, los Gálatas, pero ya en la carta a los hebreos, pues la carta es a los hebreos, no a los gentiles. Los hebreos son los judíos. Muchas veces nosotros nos rompemos la cabeza leyendo la carta a los hebreos. Bueno, léalo como una forma de información, pero a lo mejor no lo entienden. ¿Quiénes entenderían la carta a los hebreos? Los que entienden bien ley. La ley de Moisés es lo que se está discutiendo ahí. Por eso dice carta a los hebreos. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Tiene algún significado espiritual al escoger a los 12 discípulos, ya que el número 12 es un número par? No tanto por el número par, señor Marita, sino por el número que significa gobierno. Muy bien. ¿Me podría explicar el significado de estos versículos? Ya te lo expliqué, Xiomara. Muchas gracias, hermano David. Bendiciones. Todavía hay otra pregunta por acá. Mi hermano Martín Vega. Estimado hermano David y a todos los hermanos del grupo Shekinah, reciba un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 13, 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 nos narran casi lo mismo. Muy bien. ¿Esto cuándo sucederá? En el postrer de los tiempos. ¿Cuándo, hermano, exactamente? Junto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Muy bien. Ya les había dicho que si ustedes escuchan que Jesús está por aquí o por allá y apareció un Mesías, no lo crean. Les dice, está en la ciudad, tiene guardaespaldas, tiene riqueza, tiene poder, fama, hace milagros, señales y prodigios, no lo crean. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál será la
señal fidedigna que sí o sí es el verdadero Mesías cuando el sol y la luna se oscurezcan y las estrellas caigan del cielo. ¿Ah? ¿A dónde van a caer, hermano? Sobre la tierra, dice. Y entiéndase por estrellas no solamente, a veces lo tomamos literal, no, estrellas, las que alumbran por allá. Puede ser esas, como también se llama estrellas a los ángeles caídos. Potestad en los aires. Y ellas tienen que caer, potestades, espíritus inmundos que tienen el control del primer y segundo cielo, tienen que caer. Esas estrellas van a caer sí o sí, ¿ya? Van a caer y van a ser apresadas por al menos 1000 años en los confines del centro de la Tierra. Muy bien, ya que una estrella es, según los entendidos, dicen que es mucho más grande que la Tierra, pues no dejaría a nadie vivo, ¿no? Pero entiéndase también, puede ser literalmente las estrellas que vemos allá que tienen su resplandor propio. Muy bien. El sol y la luna sí se entiende que se oscurecerá. No dice que caerán, no dice que el sol se caerá sobre la tierra, ni la luna tampoco, se oscurecerá. Pero las estrellas sí caerán. Hay que tener presente siempre, ¿serán estrellas literales o las espíritus inmundos? Que incluso a Satanás se lo llamaba lucero. De ahí viene Lucifer, ángel de luz o portador de luz. Y no sea que a eso se esté refiriendo con estrellas. Muy bien. Pero recuerden que cuando el sol y la luna ya no resplandezcan, entonces el real Cristo, el original, él está por venir. Porque el Señor mismo, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, esto es para la primera resurrección. Que las estrellas se caigan, y eso es para la primera resurrección, para la segunda venida del Señor Jesucristo. Debe entenderse muy bien. Mi Señor Jesucristo en la primera venida vino como un siervo, sufriendo. Nació de una doncella, tuvo el parto en un pesebre, un lugar cerca de un criadero de animales, vivió como pobre, como un ser humano común y corriente, no lo reconocía. La siguiente vez ya no vendrá así, vendrá como juez justo, rey de reyes, señor de señores. Entonces toda esta creación se conmoverá, cambiará de lugar en su segunda venida. Pero recuerde que todavía no habrá cielos nuevos y tierras nuevas. Los cielos nuevos y las tierras nuevas recién serán después del gobierno milenial, después de 1000 años de su segunda venida. O sea que cuando mi Señor Jesucristo venga, ya no se irá, se quedará con nosotros y gobernará personalmente esta tierra. ¿Con quién? Con su iglesia. Muy bien. Pero los que murieron sin Cristo no resucitarán sino hasta después de 1000 años. Después de 1000 años, nosotros, los de la iglesia, ya habremos resucitado y habremos gobernado con Cristo los 1000 años. Después de 1000 años, serán juzgados todos por sus obras, como dice Apocalipsis 20, y luego será quemado, como dice Pedro, todo elemento de esta tierra, de esta creación será quemado. ¿Y qué habrá luego? Cielos nuevos y tierras nuevas. Pero después que mi Señor Jesucristo haya gobernado personalmente esta tierra por 1000 años con su iglesia. Muy bien. La gran tribulación, hermano, ¿cuándo va a ser? Cerca de su segunda venida. Ah, interesante. Hermanos, y la guerra de Gog-Magog, del Armagedón, que parece que es la misma guerra, pero parece dos y no sabemos dónde ponerlo. Bueno, va a haber dos acontecimientos semejantes. ¿Ya? La primera que se va a dar cerca de su segunda venida. Y va a haber otra guerra también después
de los 1000 años. Es la guerra final entre el bien y el mal, donde se lo juzga a Satanás y a sus demonios para lanzarlos al lago de fuego eterno. Las personas pecadoras, Satanás y sus demonios recién serán lanzadas al lago de fuego eterno después de los 1000 años que mi Señor Jesucristo haya gobernado esta tierra. En su segunda venida, simplemente sucederá que el sol y la luna se oscurecerán, los cielos serán conmovidos, no habrá nueva creación y resucitarán la iglesia, los muertos en Cristo. Y los que estén vivos y pertenezcan a la iglesia serán arrebatados y seremos los primeros en recibir los cuerpos glorificados para gobernar con Cristo 1000 años esta tierra. Espero que se haya entendido, mis amados hermanos. Las preguntas es, ¿en este momento cuando inicia el gobierno milenial? Sí. Para el gobierno milenial suceden estas cosas. ¿Se espera la creación de una nueva tierra y en el gobierno milenial? No. Sobre esta tierra tal cual está. Solamente que a Satanás y sus demonios se los pondrá en una prisión por 1000 años. Y todas las personas iracundas, soberbias, orgullosas y que hayan contaminado la tierra, habrán recibido también su muerte. 1/3 al menos de la población mundial tiene que morir. Muy bien. Eso es para su segunda venida. Después de los 1000 años, recién veremos el hacerse cielos nuevos y tierras nuevas, donde ya no haya mar, donde nada de esto ya haya. Será un lugar para seres espirituales, pero aquí en este espacio. Gracias, mi hermano, por su respuesta. La última pregunta de esta noche, por favor, no se cansen, dice Las Lichas, desde Lima. Bendiciones, mi hermana. Lichita, bendiciones. Buenas noches, hermano David, a todos los hermanos de Shekinah, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese saludo. Juan 18, Jesús ante Pilato. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. ¿Qué significado poseen estos versículos? Muy bien. Lichas y todos mis hermanos, los reinos de este mundo, los gobiernos de este mundo, los príncipes de este mundo gobiernan gracias a que adquirieron poder, fama, posesiones materiales a base de ¿qué? De guerras, de conflictos, de robos, de pleitos. Cuando se destruyen el uno al otro. Es así como se han formado los reinos de este mundo. Siempre hay batallas para que se conforme un reino. Tienes que luchar contra el otro y vencerlo para que recién pueda ser rey. En esos términos reinaba Roma. En esos términos había reinado los medo-persas, los babilonios, los griegos y todos los demás, a base de guerras. Jesús les dice que su reino no es de este mundo y que tampoco está diseñando un escuadrón o un ejército para que luche de esa manera como hacen los seres humanos en esta tierra. Mientras que los seres humanos en esta tierra, para que tengan algún reino, luchan, se matan entre ellos, él viene a morir. Eso es al revés. El rey muere porque se haga realidad su reino. ¿Dónde? En todas las personas que quisieran aceptar su doctrina. Y su doctrina se basa principalmente en el amor, no en la guerra. Y es por eso que no entienden estos que recibieron algún cargo de reinar en esta tierra, porque ellos entienden de otra forma cómo se llega a ser rey.
Jesús es el rey, pero en su mundo, en su universo. Y es rey de todos aquellos que viven en su mundo, en su universo, en su realidad de él. Esta tierra tiene como rey de los reyes a Satanás. Y pone allí a las personas que ejecuten su plan. ¿A base de qué? Como dijera Juan 10:10, a base de muerte, robo y destrucción. Pero el reino de Dios no es así. Es un reino bastante diferente donde el rey viene a morir por todos los que quisieran pertenecer a su reino. Y donde se practica y se predica el amor como sustancia fundamental del reino. De esa manera era rey Jesús, no de la manera que Pilato entendía. Y es por eso que Pilato le dice, entonces tú eres rey. Respondiendo Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Rey en los términos que tú entiendes. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para esto he venido a este mundo. Ha venido de algún lugar. Está acá. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y como Pilato no pertenecía a la verdad, no escuchó su voz. Los judíos no pertenecían a la verdad, no escucharon su voz. Todos los seres humanos que no escuchan a Jesús y andan por ahí haciendo otras cosas diferentes a las que él enseñó, pues no son de la verdad ni pertenecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Si realmente amas la verdad, amas a Cristo. Y si realmente amas la verdad y amas a Cristo, pues te interesará cabal, profunda y rotundamente sus enseñanzas de Él, su forma como Él trata o vive o convivió con los seres humanos en esta tierra. Y buscaremos ser un símil de Él. Eso es amar la verdad. Pero ninguno de estos estaban interesados en esa verdad que Jesús es. Así que les trata de explicar que no, nada tiene que ver con el sistema de este mundo, que su sistema es el del reino de los cielos. Así que él pudiera muy bien traer ángeles y luchar por que se haga realidad su reino, pero no es de la manera como se hacen en las cosas del reino de los cielos. Así que, hijos de Dios, espero con esto haberlos dado algún alcance sobre la gran diferencia del reino de Jesús y el reino de este mundo y cómo se plasma en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de los dos reinos ya pertenece usted? Obviamente que pertenecíamos al reino de este mundo. ¿Ya pertenece totalmente al reino de Jesús? ¿Ya amas la verdad? Entonces síguele total, confiada y perennemente a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga abundantemente. Gracias por su atención.